toda esta temporada estuvieron allí. Y estuvo también la presidenta de EDP University. La ingeniera Gladys Nieves. Gladys Nieves. Con una presentación muy bonita, excelente. La verdad que fue un banquete y como tú dices, fue variado, diferente y la ventaja de la ética es que te ofrece una ventana de cómo acercarte a las mismas situaciones de otra óptica para brindar nuevas alternativas. Ay, yo aprendí algo que me fascinó. La ética es sinónimo de excelencia. Si quieres excelencia en todas las áreas de tu vida, entonces necesitas aplicar la ética en todo lo que hagas. Y fíjese que a veces pensamos en ética como un asunto meramente corporativo, meramente gubernamental, y lo vemos allá, ¿verdad? Como con el mallete ahí, fuerza, castigo. Y la ética es divertida, porque cuando tú haces las cosas en el orden y en la dirección correcta, tú puedes vivir libremente y puedes disfrutar y puedes tener plenitud en todas las áreas de la vida, ¿sí? Por la tarde se dieron también unos talleres, unas mesas y salieron unas propuestas que vamos a seguir trabajándolas, discutiéndolas. Vamos a presentar todo esto en la página de internet. Sí. Ahí también nos estuvo acompañando nuestro distinguido amigo José Luis Rodríguez, que también estuvo aportando en él. Le enviamos un saludo a José Luis Rodríguez siempre por estos medios. Y estuvo con la idea de levantar unas propuestas para trabajar esas propuestas y ellos presentarlos en agosto del año que viene. ¿Y el doctor que estuvo a cargo de poder organizar esos grupos de trabajo? Sí, Roberto de Jesús. Roberto de Jesús. La verdad es que es malo uno empezar a nombrar gente porque se le pueden quedar gente tan valiosa. Bueno, pero la verdad es que tuvimos un banquete, un día maravilloso. Distinguimos allí gente que quiere hacer algo por nuestro país y ciertamente enriquece nuestra vida, saber que hay esperanza. De la iglesia también estuvimos a la visita del obispo Roberto González, que para mí es una gran oportunidad. Yo siempre aprendo tanto con él en todos sus análisis, sus reflexiones y demás. Y fíjate que él se quedó corto un poquito de tiempo y la audiencia aplaudió para que continuara. Qué bonito, ¿eh? Sí, que eso también. Así que tú que estuviste allí en el camino al primer encuentro nacional de ética, escríbenos a través de Facebook, a través de Fundación Movimiento Ético, y escríbenos y cuéntanos qué tal te pareció, qué aprendiste, cómo pudiste aplicarlo allí compartido. Y al final de la noche, cuando terminemos nuestro programa, vamos a estar regalando entre nuestras personas que están ahí conectaditas el libro Vida Vertical del doctor Miguel Arrieta. ¿Sabe qué? Si usted quiere tener resultados distintos, tiene que empezar a leer material distinto. Si quieres resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Así que un buen material para ir enriqueciendo tu área, para ir enriqueciendo este tema de la ética, son los libros del doctor Miguel Arrieta, que usted los puede conseguir en las librerías Las Paulinas. Y usted también lo puede tener en Betabú Café, en Plaza de las Américas. Y hablando de enriquecer, hoy contamos con la visita de un licenciado que ya lo tenemos adoptado aquí en el programa, ¿verdad, doctor? Sí, ya tenemos aquí a nuestro amigo Eliezer Cruz Rodríguez, que queremos darle la bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar nuevamente con nosotros. Empezamos a conversar unos temas la semana pasada, el jueves pasado, y queremos darle continuidad a esos temas porque son sumamente importantes para la comunidad y tienen que ver con el tema de la ética, definitivamente. Estábamos hablando, usted trabaja como licenciado y trabaja en el mundo de la inmobiliaria, ¿verdad? Sí, básicamente me desempeño más como tasador, evaluador profesional de bienes raíces. Sí, entonces estábamos hablando de todo esta... podemos hacer un pequeño resumen, si te parece, para que los amigos de Radio Escucha aquí de Radio Isla 1320 puedan estar sintonizados. Hablando un poquito sobre toda esta crisis que ha pasado en bienes inmuebles, todo este tema que está sucediendo, nos quedamos con la pregunta, ¿podremos recuperarnos de todo esto, licenciado? Pero ahora un poquito, ¿qué elementos básicos sucedieron para que esa burbuja inmobiliaria, como le llaman, reventara y se cayera todo básicamente fueron muchas causas las que produjeron este resultado. O sea, básicamente en Puerto Rico la contracción económica se comenzó a producir desde el 2006. Y un evento que uno puede marcar ahí como con un punto fijo en el tiempo sería el tranque del gobierno de esas 2 semanas. Lo que pasa es que con ese tranque del gobierno como que también
concurrieron muchos otros eventos que Que estaban... un puntito de referencia fue el tranque de gobierno en términos del presupuesto, ¿verdad? Exacto, esas 2 semanas ahí, pero es que a la vez se dieron muchas cosas en el ámbito económico que se estaban dando también internacional. Que ahí se puede decir que esas 2 semanas, pues, mucha gente no cobraron. Entonces, Puerto Rico, si tú no puedes pagar la hipoteca, entonces cuando vas al otro mes tienes que hacer los 2 pagos simultáneos, pero no te permiten pagos parciales. Y entonces, de un mercado de especulación que había en Puerto Rico, de momento empezó a haber un mercado de incertidumbre, porque aquí había una compra desmedida. O sea, una propiedad se vendía hasta 3 veces el mismo día. Las compraba aún en 100,000, mañana vendían 150, después en 200 y seguía. En una semana se vendía 3 veces. Sí, esas son cosas que se daban y había un mercado de especulación, pero de momento se dio eso, se empezaron a aumentar las ejecuciones. Después en Estados Unidos se estaba dando que había unas ejecuciones masivas, porque entonces allá se están teniendo problemas los subprime, que prestaron préstamos a unos intereses bajitos, pero a los 5 años eran unos balones, cambiaban drásticamente el pago, entonces las personas no podían pagar, y entonces el mercado secundario empezó a ser más restrictivo a la hora de determinar qué préstamos iban a comprar. Entonces, cuando explotó todo, entonces ahora las instituciones financieras ya estaban manos dispuestas a asumir riesgo cada vez que iban a prestar dinero, y entonces ya eso afecta la capacidad de compra. Esa capacidad de compra de los consumidores para poder comprar la propiedad ya se ve afectada. Y de momento hay un oversupply porque había muchos proyectos. Oversupply es que mayor oferta de la demanda. Exacto. Esas mismas 2 semanas pues también produce que muchas personas el consumo se afectó, muchos comerciantes empiezan a ver afectados. Después eso sigue pasando el tiempo, es como una bola de nieve. Después en el 2008 ocurre la ley 7, votan muchos empleados, que eso tiene Bueno, déjame ver cómo yo puedo poner esto Fíjate, uno de los puntos que Carlos Soto Santoni estaba hablando es que en el punto de vista de la economía, la ética en la economía, cuando Reagan tomó poder, pues se fue hacia una política de mano libre. Exacto, neoliberal. Eso fue el neoliberalismo. Neoliberalismo. Y eso es prácticamente que los lobos se coman a medio mundo. Eso es bien importante que traiga ese tema. En arroz de bichuela, eso es lo que Eso significa. es bien importante porque algo que ocurre con el capitalismo es que el capitalismo por naturaleza es monopolístico. ¿Entiendes? La naturaleza del capitalismo es monopolístico. Básicamente lo que dice es que sobrevive el más fuerte. Supuestamente está hablando de lo de la mano invisible de John Adams. Adam Smith. Adam Smith, que siempre habla de la mano invisible, que las mismas fuerzas económicas se autorregulan. Pero como en realidad eso es el mismo comercio que siempre sobrevive, el más fuerte eso. ¿Y lo ¿qué que pasa? Los economistas nos estaban diciendo, hay mayor riqueza, pero controlada por un bien poquita gente. Exacto, eso es lo que ocurre. Pero ¿qué pasa? La riqueza está bien controlada por muy poquita gente, terminan desmoronándose porque ellos dependen de los consumidores. Como cuando uno va a la historia, cuando se comentó si no me equivoco fue la enmienda que permitió a los negros que liberó a los negros, que no podían, que tenían que ser libres. ¿Por qué se creó esa enmienda constitucional? Porque necesitaban consumo, era una época industrial y tenían unas sobreproducciones, pero no tenían gente que las consumiera. Entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon más mercado, que tuviesen más proletariado. Que compraran más. Que compraran más, pues necesitaban más personas que cobraran, y los que eran esclavos no cobraban ingresos, no podían consumir. ¿Entiendes? Necesitaban gente que consumiera. Que cuando el capitalismo se pone a un nivel que muy poco controlan el dinero, se desmorona. Eso pasó en el 30. Que era una política de manos libres. Entonces ahí entró Roosevelt, que entró unas políticas de regulación que tuvo. Fíjate que entonces los péndulos de la historia, vamos a llamarle así, el péndulo de una intervención estatal al péndulo prácticamente de una libertad total. Entonces, pues, la vida histórica, económica, se va de un extremo al otro, y en ambos extremos, pues entonces nos pasan todas estas desgracias que estamos viviendo actualmente, porque todavía, están mencionando en 2006, estamos ahora entrando ya en el 2006, de aquí a 2 meses estamos en 10 años de eso, de que llevamos 10 años en este tejemeneje de sufrimiento, de agonía. Exacto. Y tras que
problema económico son cosas que uno como puertorriqueño a veces le indigna, porque ya aún se ve que en el 2006 ya había un conocimiento que había un problema presupuestario, que estaba el tranque de que decían, no pueden coger más chavos prestados, y entonces no, que necesitamos en emisión de bonos, y entonces salió el IVU para poder pagar esos bonos. Pero entonces han pasado 10 años y no se ha hecho nada, lo que hacen es agravando el problema año tras año. Fíjate que entonces tenemos unos super políticos ahí al frente de nosotros que la verdad es que han complicado esto enormemente y a mí me interesó mucho un pensamiento que estaba hablando un economista también sobre lo que estaba diciendo el presidente de Ecuador, el señor Correa, que es que el político pues está destinado nunca a decir la verdad. Y él es político. Entonces, pues, y fue un premio que se le dio a la Universidad de Barcelona. Y él estaba diciendo, el académico se prima por la honestidad intelectual, el político no. Entonces, pues, y ahora prácticamente nosotros estamos empezando una carrera política, un año político. Fíjate que el evento de ética se dio el 6 de noviembre, que es exactamente un año antes del 6 de noviembre del 2016 que van a ser las elecciones. Y lo quise hacer por dos motivos, porque se celebraba la Semana de la Ética y porque es exactamente un año antes que ojalá se tenga estas consideraciones. Hay gente que me dice, Miguel, estás pensando en pájaros preñados, ¿verdad? Pero que tengan estas consideraciones éticas, porque es lo que tú dices, todo esto indigna a ti, te indigna al pueblo y ¿cómo, qué podemos hacer, licenciado? Orar y ayunar. Algo que me gustó lo que acaba de decir es lo de decir la verdad, que en los tiempos que estamos viviendo, decir la verdad es un acto revolucionario y a veces es más fácil mentirle al pueblo que decirle la verdad. Escuchan la verdad y no la quieren aceptar. Bueno, pero es que ya llevamos 10 años en este tajo y yo creo que el político que se quiera lanzar, creo que puede lograr muchísimo más si dice la situación como está, vamos a trabajarla, reconocer, asumir la responsabilidad. Posiblemente es tan duro eso que el puertorriqueño todavía está en las 3 B. ¿Te acuerdas las 3 B? Baile, baraja y bebida. ¿Entiendes? Estamos en las 3 B. Entonces, pues, y cuando tú estás hablando sobre ese nivel de consumismo que se liberaba toda esta manipulación del gobierno, yo estoy pensando en Puerto Rico. Puerto Rico es una fuente de mucho consumo para estas industrias norteamericanas y todo esto está calculado. Exacto. Todo esto está calculado. Y entonces pues tenemos que ver cómo trabajarlo de una forma ética para ver si podemos ¿qué vamos a hacer? ¿Tardar 10 años más? Vamos a trabajar para cuántos años más y esto es sumamente importante y en este sentido se nos va la vida. Así que fíjate que si miras desde el punto de vista ético, si soltamos todo en mano libre, pues como hizo Reagan, caemos en esa codicia, en esa greedy, ¿verdad? En esa avaricia y en esas especulaciones que se fueron montando, se construyeron esas fórmulas y se cayó todo el sistema económico. Si lo tiramos por el lado totalitario, perdemos la iniciativa, la motivación, y entonces nadie hace nada y caemos en lo que estaba Rusia o una Corea del Norte. Exacto. Y lo que estaba en China antes o en lo que está todavía en Cuba o como se ha caído Venezuela. Así que tenemos que ver cómo trabajar el tema, ¿ves? Exacto. Y la única forma es ponerle corazón a una economía. Hay que meterle corazón a una visión empresarial, a la eficiencia, todos estos temas. Si no le ponemos corazón, se termina en toda esta mentira o toda esta burbuja y toda esta falsedad. ¿Y qué es meterle corazón a una economía? Pues meterle la ética. Si no nos educamos en el tema ético, nos seguiremos comiéndonos por los rabos. Exacto, hay que dejar el yo y pensar en nosotros. Y eso pues... Y como lo que usted dijo, la transparencia y la claridad, eso es algo constitucional, porque algo base para la libertad de expresión es la información. Si un pueblo no está bien informado, no puede expresarse adecuadamente y no puede exigir de los que los están gobernando, y eso es un derecho. Cada vez que el gobierno tiene una política de no informar y de mentir, está violando un deber jurídico que ellos tienen. Sí, porque ellos son prácticamente, deben ser como padres de familia, como buenos administradores.
porque el circo no es de ellos, eso no les pertenece a ellos. Ellos están asumiendo una responsabilidad que es de otros. Es como una cooperativa. Están manejando dinero de otros, no son el dinero propio. Cada vez que se dan un viaje por ahí están gastando el dinero que no le corresponde. En palabras que todo el mundo puede entender que